Crisis dinástica en Europa. Parte 1. Contexto histórico, la muerte de Carlos II y la falta de herederos. A finales del siglo XVII, España enfrentaba una grave crisis dinástica. El último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, conocido como el Hechizado, no tenía hijos ni herederos directos. Su reinado estuvo marcado por problemas de salud y debilidad política, y su muerte en 1700 dejó al país al borde del caos sucesorio. La falta de descendencia directa provocó que varias potencias europeas comenzaran a disputar quién debería ocupar el trono español. Esta situación no era solo un asunto interno, España seguía siendo un imperio vasto, con territorios en Europa, América y Asia, por lo que su sucesión afectaba directamente el equilibrio de poder en el continente. La incertidumbre dinástica creó un ambiente de tensión. Francia y Austria se preparaban para intervenir, mientras Inglaterra y los Países Bajos observaban con preocupación cómo se reorganizaban las alianzas. Las decisiones que se tomaran en los años siguientes tendrían consecuencias que cambiarían el mapa político de Europa, y determinarían el futuro de la monarquía española. Este contexto es fundamental para entender cómo la muerte de un solo rey desencadenó una guerra que involucró a casi toda Europa, conocida posteriormente como la Guerra de Sucesión Española. Batalla por el trono. 2. Los candidatos al trono, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos. Tras la muerte de Carlos II, surgieron dos principales candidatos al trono español, respaldados por diferentes potencias europeas. Por un lado, estaba Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV, apoyado por Francia. Su candidatura buscaba mantener la alianza entre España y Francia, lo que preocupaba a otras naciones que temían un exceso de poder francés en Europa. Por otro lado, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I, contaba con el apoyo de Inglaterra, los Países Bajos y otras potencias que deseaban limitar la influencia francesa. Carlos representaba la tradición de la Casa de Habsburgo en España, y su llegada al trono implicaría una orientación política más favorable a los intereses austriacos y a la coalición antifrancesa. Estas disputas provocaron tensiones inmediatas entre las principales potencias europeas. La sucesión española no solo era una cuestión de quién gobernaría España, sino de cómo se redistribuiría el poder en Europa, y cómo se afectarían las colonias españolas en América. Así, España se convirtió en el epicentro de una batalla internacional por el control del trono, que eventualmente derivaría en un conflicto armado conocido como la Guerra de Sucesión Española. Guerra de Sucesión Española. 4. La declaración de guerra y primeros enfrentamientos. En 1701, tras varios intentos de negociación diplomática que fracasaron, estalló oficialmente la Guerra de Sucesión Española. Las tensiones acumuladas entre Francia y la Gran Alianza dieron lugar a combates abiertos en distintos frentes de la península ibérica y en territorios estratégicos. Los primeros enfrentamientos se centraron en regiones clave como Cataluña, Valencia y Aragón, donde ambos bandos buscaban consolidar apoyos locales. Las ciudades y fortalezas estratégicas se convirtieron en objetivos principales para garantizar rutas de suministro y puntos de control sobre el territorio. Los ejércitos europeos, mejor organizados y con experiencia en conflictos previos, trajeron técnicas militares avanzadas que marcaron el desarrollo de la guerra. Sin embargo, la guerra no solo fue militar, la diplomacia y la propaganda jugaron un papel fundamental para ganar aliados y debilitar al adversario, tanto dentro como fuera de España. Estos primeros combates sentaron las bases de un conflicto largo y devastador, que involucraría no solo a soldados, sino también a la población civil, generando tensiones y cambios en el control de ciudades y regiones estratégicas. Claves de la guerra. 5. Las principales batallas en España y Europa. Durante los primeros años de la guerra, se libraron varias batallas clave que determinaron el curso del conflicto. En España, enfrentamientos como el sitio de Barcelona y la batalla de Almansa fueron decisivos. La victoria de las tropas borbónicas en Almansa en 1707 consolidó el control de Felipe de Anjou sobre gran parte del territorio español, debilitando significativamente las fuerzas del archiduque Carlos. Mientras tanto, en Europa, la guerra también se extendió a regiones como Italia, los Países Bajos y el Rin, donde los ejércitos de la Gran Alianza buscaban presionar a Francia y evitar que concentrara todas sus fuerzas en España. Cada victoria o derrota en estos frentes afectaba directamente la estrategia militar y diplomática en la península ibérica. El conflicto mostró la importancia de la logística, el abastecimiento y la movilización de tropas en distintos frentes. Además, la guerra no solo involucró a soldados profesionales, sino también a mercenarios y milicias locales que se unían según la lealtad a cada candidato al trono.
Estas batallas sentaron las bases para los tratados futuros, y demostraron cómo la Guerra de Sucesión Española no era un conflicto aislado, sino un enfrentamiento internacional que definiría el equilibrio de poder en Europa por décadas. Alianza contra Francia, impacto. 6. El papel de Inglaterra y los Países Bajos. La participación de Inglaterra y de las Provincias Unidas, Países Bajos, fue fundamental para prolongar y dar fuerza a la Gran Alianza contra Francia y Felipe V. Ambos estados tenían intereses claros. Inglaterra buscaba limitar la expansión francesa en Europa y asegurar ventajas comerciales en el Atlántico y las colonias, mientras que los Países Bajos querían proteger sus fronteras del poder militar francés. Bajo el mando de generales como John Churchill, duque de Marlborough, los ejércitos aliados obtuvieron importantes victorias, especialmente fuera de la península ibérica. Batallas como Blenheim en 1704 y Ramillies en 1706 debilitaron significativamente el poder militar de Francia en Europa Central. Además, Inglaterra aprovechó la guerra para expandir su presencia marítima y colonial, consolidando un poder naval que le permitiría dominar los océanos en las décadas siguientes. Los Países Bajos, aunque más vulnerables, también lograron asegurar posiciones estratégicas en los territorios fronterizos con Francia. Así, la guerra no solo era por la sucesión española, sino también una lucha por el control del comercio, las colonias y el futuro orden internacional. La intervención inglesa y neerlandesa cambió el equilibrio de fuerzas, y obligó a Francia a redoblar sus esfuerzos en múltiples frentes. Austria en guerra, descubre. 7. El rol de Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico. Austria, bajo la figura del emperador Leopoldo I y luego de su hijo José I, fue uno de los actores más activos en la Gran Alianza. Su interés principal era asegurar la candidatura del archiduque Carlos de Habsburgo al trono español, manteniendo así la influencia de su dinastía sobre vastos territorios europeos. Las fuerzas austríacas desplegaron ejércitos en Italia, Hungría y los Países Bajos, enfrentándose directamente contra los aliados de Francia. En la península italiana, en especial, lograron victorias estratégicas que limitaron la presencia francesa y reforzaron la posición de Carlos como pretendiente legítimo. El Sacro Imperio Romano Germánico, una confederación de estados bajo influencia austríaca, también participó enviando tropas y recursos. Su motivación era clara: impedir que Francia y España unidas formaran un bloque demasiado poderoso que pudiera amenazar el equilibrio en Europa Central. La participación austríaca dio un carácter aún más internacional a la guerra, pues al mismo tiempo que se luchaba en España, se combatía en regiones alejadas, desde los Alpes hasta los Balcanes. Austria, además, utilizó la propaganda política para ganar apoyo entre los estados europeos, presentando la causa del archiduque Carlos como la defensa de la libertad frente al expansionismo francés. Resistencia y división regional. 8. La resistencia interna en España y el papel de las regiones. La Guerra de Sucesión no fue solo un conflicto internacional, también dividió profundamente a España. Mientras que Castilla y gran parte del centro peninsular apoyaban a Felipe de Anjou, regiones como Cataluña, Valencia y Aragón se inclinaron hacia el archiduque Carlos, esperando mantener sus fueros y privilegios tradicionales frente al centralismo borbónico. En Cataluña, en particular, se organizó una resistencia fuerte y organizada, con milicias locales y apoyos internacionales que transformaron Barcelona en un bastión clave de la causa austracista. Valencia y Aragón también participaron activamente, aunque fueron castigados tras las derrotas militares sufridas contra las tropas borbónicas. La población civil vivió grandes dificultades, hambrunas, saqueos y desplazamientos forzados marcaron la vida cotidiana. Muchos campesinos se vieron obligados a luchar o a apoyar logísticamente a uno de los bandos, generando divisiones internas en pueblos y familias. Así, la guerra no solo enfrentaba a grandes potencias extranjeras, sino que también ponía a prueba la unidad del propio Reino de España, dejando cicatrices políticas y sociales que se sentirían mucho después de terminado el conflicto. Guerra, tratados y consecuencias. 9. El desenlace de la guerra y los tratados de paz. Después de más de una década de combates, el conflicto comenzó a agotarse. Francia y España estaban debilitadas económicamente, mientras que la Gran Alianza sufría el peso de años de guerra. El giro decisivo llegó en 1711, cuando el archiduque Carlos heredó el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en Carlos VI. Este hecho cambió por completo la situación política. Las potencias europeas ya no deseaban que los Habsburgo reunieran España y Austria bajo una sola corona, pues eso habría creado el mismo problema que intentaban evitar con Francia. Finalmente, en 1713, se firmó el Tratado de Utrecht, seguido en 1714 por el Tratado de Rastatt. Felipe de Anjou fue reconocido como Felipe V, rey de España,
pero renunció a cualquier derecho al trono de Francia, evitando la unión de ambas coronas. España, sin embargo, perdió importantes territorios. Los Países Bajos españoles, Nápoles, Milán y Cerdeña pasaron a Austria, mientras que Gibraltar y Menorca quedaron bajo dominio británico. Estos tratados redibujaron el mapa político de Europa, y consolidaron a Inglaterra como una gran potencia naval y colonial. Guerra que cambió todo. 10. Consecuencias y legado de la guerra. La Guerra de Sucesión Española transformó profundamente la historia de España y de Europa. En el ámbito interno, el triunfo de Felipe V significó el inicio de la dinastía borbónica en España, que aún hoy reina en el país. Sin embargo, también trajo consigo la supresión de fueros y privilegios en regiones como Cataluña, Aragón y Valencia, consolidando un poder más centralizado y absolutista en la monarquía. En Europa, el conflicto redefinió el equilibrio de poder. Francia, aunque logró colocar a un Borbón en el trono español, salió debilitada económica y militarmente. Austria expandió su influencia en Italia y en los Países Bajos, mientras que Inglaterra emergió como la gran vencedora, con dominios estratégicos como Gibraltar y un creciente dominio marítimo que abriría paso a su imperio colonial. El legado de esta guerra se sintió por décadas, marcó el inicio de la hegemonía británica en los mares, y consolidó a España bajo una nueva dinastía, aunque a costa de su antiguo poder imperial. Chincheta Script final para el video. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Chispas en los comentarios. Te dejo el link para otro tema fascinante de la historia, la Guerra de Canudos en Brasil, un conflicto único que muestra cómo la resistencia popular desafió a un imperio. No te lo pierdas.